Amados hermanos, parte de la palabra de Dios que vamos a estudiar es la parte que hemos leído, capítulo 3 del Evangelio de Mateo, que nos habla sobre el contenido de la predicación de Juan el Bautista. Y el tema de la prédica esta mañana es ser bautizado en el Espíritu y con fuego. Ser bautizado en el Espíritu y con fuego. Porque la palabra de Dios dice en el versículo 11 del capítulo 3 de Mateo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, eso es el tema de la prédica de esta mañana: ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Amados hermanos, la parte de la palabra de Dios que estudiamos esta mañana nos habla sobre Juan el Bautista. Y Juan el Bautista habla en esa parte palabras fuertes. No sé si usted ha puesto atención mientras estábamos leyendo esa parte de la palabra de Dios, porque por ejemplo dice en el versículo 2: arrepentíos. Y en otras partes dice a los fariseos y a los saduceos en el versículo 7: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y el versículo 10 dice: también el hacha está puesta a la raíz de sus árboles, de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y en el versículo 12 también: que su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Por qué Juan el Bautista usa esas palabras tan fuertes? Bueno, ayer fue que leí un pequeño frase de algún predicador bien conocido que dice: si tú quieres predicar el Evangelio al mundo, tienes que contarles primeramente un montón de cosas desagradables. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, si habla sobre nuestra situación natural, nuestra situación en que hemos nacido, dice que somos personas que por su naturaleza y por su desobediencia andan en el camino para terminar en el infierno. Y un predicador y nosotros como creyentes, si estamos hablando con los demás, siempre tenemos que contar la verdad. Podemos decir, por ejemplo, Dios es amor y todo va bien, pero eso no dice la palabra de Dios. Nosotros somos llamados para contar que tenemos que encontrar a Cristo porque somos pecadores, y si no encontramos a Cristo en nuestra vida, la ira de Dios caerá sobre nosotros por el pecado cometido. Y entonces, lo que podemos ver es que Juan el Bautista está haciendo esto. Juan el Bautista está predicando a la gente para prepararlos para algo o para alguien, preparando el pueblo para la venida del Señor Jesucristo, señalando al pueblo sus pecados, contando en qué estaban andando mal, para señalar hacia Cristo y decir: Él es el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Por eso usa esas palabras. Juan el Bautista era un profeta que lo único que hizo es
traspasar las palabras de Dios. Todo lo que él escuchó de parte de su maestro, lo estaba proclamando, estaba predicando. Nada más, nada menos. Eso era la obra de un profeta en el Antiguo Testamento, y podemos decir que Juan estaba en esa línea, el último profeta de Dios antes de la venida de Cristo. Y hay que saber, hermanos, que el pueblo de Israel está muy interesado en sus predicaciones, porque mira lo que dice en el versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Entonces, multitudes de personas iban a escuchar las prédicas de Juan el Bautista, escuchar sus mensajes fuertes. ¿Por qué? Porque para ellos era muy claro que Juan el Bautista era un profeta mandado por Dios. Y hay que saber que por 400 años el pueblo de Israel no tenía profeta. 400 años antes de que fue enviado Juan el Bautista, el pueblo de Israel no tenía profeta. Entonces era un señal fuerte de Dios, que Dios mismo levantó un profeta en medio de su pueblo para proclamar un mensaje desagradable para el pueblo, para preparar el pueblo para la venida de Jesucristo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesucristo. El reino de los cielos. Ese mismo mensaje podemos proclamar hoy en día. Porque sí es verdad que con la venida de Jesucristo empezó su reino. Empezó su reino a existir entre los creyentes, que Cristo estableció su reino, pero aún no está completo. Su reino ya empezó, pero aún no está, porque estamos esperando que Cristo viene en los cielos para recibir su iglesia en el arrebatamiento y para ahí establecer su reino completo. Ese día estamos esperando, hermanos. Y por eso lo que dice Juan vale también para nosotros. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, vivimos en los últimos días. Estamos esperando a Cristo cada momento. ¿Estamos siguiendo las noticias, hermanos? Mira los terremotos que están pasando. Mira lo que sucedió esta misma noche en nuestra misma ciudad. 8 muertos en una sola noche. ¿Estamos despiertos, hermanos? ¿O estamos dormidos? Mira la influencia, mira el poder que tiene Satanás en este momento. ¿Tú crees que Cristo va a esperar mucho más para terminar todo eso, para acabar con todo eso? Estamos en los últimos días. Y hablando de esas 8 personas, hermanos, no cometen el error de pensar, ya, tal vez eran también esas personas que andan en bandillas y... Esas personas, ¿para qué fueron creados? ¿Para qué fueron creadas estas 8 personas? Para la honra y la gloria de Dios. Cada vida en la tierra es creada con este propósito, ¿sí lo saben? Cuando nace un bebé decimos que el propósito de este bebé es vivir para la honra y la gloria de su Creador. Y cuando una vida termina con balas, así, ¿qué decimos nosotros? Que esa persona perdió su propósito. Y tal vez esa persona nunca lo sabía.
Tal vez esa persona nunca ha escuchado el Evangelio. Aunque vivimos en una ciudad donde hay un montón de iglesias y muchas personas que confiesan en Cristo con su boca, ¿verdad? Debe ser nuestra oración, hermanos. ¿Cómo llegar a los corazones de esas personas antes de que ellos mueren? ¿Y qué pasa? Lo que dice el versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará a la paja en fuego que nunca se apagará. La verdad de la palabra, hermano. Ahora, hermanos, en esa parte de la palabra de Dios, Juan nos revela algo muy importante para nuestra vida espiritual. En el versículo 11 dice que cuando Cristo viene, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahí llegamos a una parte, hermanos, de que creo yo, bueno, voy a decir la verdad, Dios cada rato me está mostrando que eso es algo que necesitamos en la congregación, que eso es algo que nos falta en la congregación. El bautismo en Espíritu Santo. Hermanos, al momento que una persona llega a la fe en Cristo y recibe la salvación por medio de la fe, el Espíritu Santo empieza a habitar en el corazón de esa persona. Si su fe es verdad y sincera, porque hay también formas de fe que no son verdad y no son sinceras. Pero tomando en cuenta una persona que realmente abrazó a Cristo como su Salvador y Señor, ahí el Espíritu Santo habita en el corazón del creyente y va a empezar un proceso de regeneración. Eso es muy bueno, es necesario. Pero hermanos, eso hace que nosotros entonces vamos a arrepentirnos, que vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Y si estamos bien, empieza una relación personal con Cristo, todo esto. Pero hermanos, para ser de mucha bendición para nuestro alrededor, para los perdidos que encontramos nosotros en el camino de nuestra vida, y para proclamar el Evangelio, y para no andar con miedo en nuestra vida, necesitamos algo más. La salvación no es todo. La salvación solo es el comienzo. Dios no nos salva para salvarnos. Dios nos salva para usarnos para su reino. Soldados, comprados con la preciosa sangre de Cristo. Pero hoy en día, hermanos, estamos demasiado contentos con el inicio de la vida. Hermanos, si ustedes, por ejemplo, van a sembrar una finca de cacao y usted va a poner esas plantas en su finca, ¿va a estar contentos que las plantas quedan vivas? Cada vez que usted va a vivir ese lugar, va a visitar ese lugar, usted piensa, ya, las plantas no crecieron, pero están vivos. Y meses y años va a pasar así y pensar, ya, muy bien, las plantas aún están vivos. ¿Es eso suficiente? ¿Qué espera la persona que ha sembrado las plantas? Que puede cosechar, ¿verdad? Hermanos, cuando Cristo empieza la vida en nosotros, Él no está contento que nosotros quedamos con vida espiritual. Él quiere que nosotros vamos a producir frutos. Ese es el propósito. Y el problema es, hermanos, que nosotros somos incapaces de hacerlo.
Somos incapaces de hacerlo. ¿Sabe lo que somos nosotros? Cobardes. Personas con poco ánimo. Personas con muy poca energía. Personas que muy rápidamente estamos muy ocupados. Personas que pueden soportar muy poco. Personas con muy poca paciencia. Eso es nuestro estado natural. Y esos tipos de personas, hermanos, con esa actitud no podemos producir mucho. No podemos ser muy útiles en el reino de Dios. Pero Dios lo sabe. Dios sabe que con nuestras características naturales no podemos hacer mucho. Mira la vida de los discípulos. 3 años estaban andando con Cristo. 3 años. ¿Estaban sirviendo a Cristo? Sí, estaban sirviendo a Cristo. Pero más que esto, estaban aprendiendo. Y Cristo muchas veces tenía que corregirlos. Decir a ellos, gente de poca fe, ¿por qué no creí? Muchas correcciones reciben en esos 3 años que estaban andando con Jesús. Pero cierto momento cambió todo esto. En cierto momento ellos no estaban así. La actitud de ellos cambió totalmente. ¿En qué momento fue? En el momento en que en el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Pedro, por ejemplo. ¿Pedro era un creyente esos 3 años que estaban andando con Cristo? Sí, era creyente. Pero mira el Pedro antes del día de Pentecostés y el Pedro después del día de Pentecostés. Es otra persona, hermanos. El Pedro antes del día, antes de ser bautizado en el Espíritu Santo, era una persona que traicionó a Jesús. Era una persona que negó a Jesús. Y Pedro, después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, cambió en una persona que dio su vida por Jesús, que estaba en la cárcel, que estaba cantando por Cristo, que no tenía miedo para nadie. ¿Qué es la diferencia? El bautismo en el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros hemos perdido un poco esa idea. ¿Por qué? Porque las iglesias pentecostales tienen cierta idea sobre eso. Y dice lengua, caer en el Espíritu, todas esas cosas que no están en la Escritura en esa forma. Pero ser bautizado en el Espíritu Santo está en la Biblia, hermanos. No solo una vez, al menos unos 7 o 8 veces. En el libro de Hechos lo puede leer varias veces. Los que están estudiando el día martes en el estudio bíblico, los estudios del libro de Hechos, lo saben. Cada vez lo dice. Y los discípulos fueron llenados con el Espíritu Santo. Lo necesitamos, hermanos. Si tú quieres llegar a un nivel más allá en su vida espiritual, tienes que buscar eso. Tienes que buscar ser llenado con el Espíritu Santo. Si usted trata de crecer espiritualmente con su propia fuerza, no va a crecer mucho. Porque Dios sabe que nuestras características naturales no son suficientes para servir con mucha bendición en su reino. Hermanos, hoy tenemos elecciones para la nueva directiva, comité de ancianos. ¿Sabe cuál era la característica más importante para los discípulos para buscar una persona de liderazgo de la iglesia? Vamos a buscar eso en el libro de Hechos. Creo que es Hechos 5. Hechos 6. En Hechos 6, las personas van a buscar personas para dar liderazgo al ministerio de misericordia en la iglesia.
¿Y qué dice en el versículo 3 como característica más importante para elegir a estas personas? Versículo 3. Hechos capítulo 6, versículo 3. Ahí dice que los apóstoles dicen entre sí: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Y qué más? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice en el versículo 5? Agradó la propuesta a toda la multitud y le eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de ¿qué? Y del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Hermanos, eso es lo que necesitamos. ¿Y cómo podemos llegar a ese punto? ¿Por qué es tan necesario recibir el Espíritu Santo de esa forma? ¿Por qué es necesario? Hermanos, les voy a explicar algo. Hay creyentes que recibieron a Cristo y que añadieron a Cristo a su vida. Y hay creyentes que al momento que recibieron a Cristo, entregaron sus vidas a Cristo. ¿Entienden la diferencia? Una vez más. Hay personas que al momento que reciben a Cristo, añaden a Cristo a su vida. Significa que Cristo va a ser parte de su vida. Significa que ellos desde ahí van a andar como creyentes y al momento que ellos lo necesitan y para que al momento que es de provecho para ellos, usan su fe y la protección de Cristo y las bendiciones que Cristo les puede dar. Pero Cristo en la vida dice que nosotros tenemos que negar a nosotros mismos, dejar la vida antigua atrás y recibir una nueva vida en Él. Si nosotros recibimos a Cristo, no es para añadir Cristo a nuestra vida, es para empezar a vivir una nueva vida, para que el antiguo yo muere. Si tú quieres recibir, si tú quieres ser llenados con el Espíritu Santo, hay que empezar ahí. Cristo no puede llenar su vida si su vida no es de Él. Si tú estás siguiendo a Cristo parcialmente, solo por una parte de su vida, no va a ser llenado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede llenar una vida que no es de Él. No se puede. Arrepentimiento, hermanos, es lo que necesitamos primero. Y de ahí también hay que tomar en cuenta algo más. Al momento que los discípulos, los apóstoles, fueron llenados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hay que saber que sucedió algo antes de eso. Y entonces vamos una vez más al Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 12 y una parte del versículo 14. ¿Qué hicieron los discípulos previo a la venida del Espíritu Santo? La palabra dice: entonces volvieron los discípulos a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y ahí nombra los nombres de esas personas. Y versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Qué hicieron previo a eso?
Buscaron a Dios en oración. En oración y ruego, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Tenemos alguna idea de eso? Sí, tenemos una idea de eso. 10 días. 10 días, hermanos. Los discípulos estaban rogando y orando al Señor para ser llenados con su Espíritu. Hermanos, tenemos que buscar un nivel en nuestra vida espiritual más alta. Para no solo pensar en la fe pensando en nosotros mismos. ¿Qué puede hacer Dios por mí? ¿Qué puede hacer Jesús por mí? Sino cambiando la pregunta. ¿Qué puedo hacer yo por Jesús? Porque eso es el propósito de nuestra salvación. Al momento que Pablo fue convertido, ¿qué era la primera oración que él hizo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Has hecho una vez esta oración? Tantas decisiones que tomamos en la vida, hermanos, sin consultar al nuestro dueño que nos compró con su sangre, que dio su vida por nosotros, y nosotros pensamos que podemos tomar las decisiones como gustamos nosotros. Mal. Somos comprados. Él nos manda. Nosotros ya no tenemos la autoridad sobre nosotros mismos, hermanos. Es Cristo que es nuestro dueño. Necesitamos el Espíritu, hermanos. Y no un poco. Necesitamos ser llenados con el Espíritu. Si nosotros queremos ser de bendición en esta ciudad que anda en tinieblas, en una forma que no podemos imaginar. Ya lo mencioné en una prédica anteriormente, hermanos. ¿Quién es el dueño de esta ciudad? El dueño es Cristo. Pero ¿quién está reinando en esta ciudad? Satanás. Satanás está reinando en Quevedo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está reinando hay paz, hay amor, hay vida. Pero si nosotros leemos las noticias, ¿qué hay? Peleas, muerte, armas, guerra. Satanás está reinando en Quevedo, hermanos. Y nosotros somos los soldados de Jesucristo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos los soldados de Jesús. ¿Estamos peleando? ¿O estamos tratando de escondernos en nuestras casas? Él es nuestro dueño, hermano. ¿Qué pasa en el ejército si un soldado no quiere pelear? Lo pone preso. ¿Verdad? ¿Cómo actuamos nosotros como guerreros de Jesús? Necesitamos ser llenados con el Espíritu Santo. Eso es la respuesta, hermanos. Porque Cristo mismo también sabe que cuando uno de sus soldados no está llenado con el Espíritu Santo, él no tiene nada en la guerra. Y por eso, hermanos, tenemos que buscarlo. ¿Cómo buscarlo? En la misma forma que hicieron los discípulos, tomando tiempo, arrepentirnos, dejar todo el pecado atrás, entregando nuestra vida a Él. No una parte, toda nuestra vida, todo nuestro futuro, todas nuestras decisiones, todo nuestro tiempo, todas nuestras posesiones, todo nuestro dinero. Todo es para Él, hermanos.
Hay que entenderme bien, no estoy diciendo que usted tiene que dar toda su plata aquí a la iglesia. Estoy diciendo que Cristo es el dueño de lo que poseemos nosotros. Dedicar tiempo en oración y ruego. Yo le voy a prometer algo. En la palabra de Dios, Jesús mismo dice, si alguien está orando para recibir el Espíritu Santo, Él lo va a dar. ¿Están listos, hermanos, para llegar a un nivel más alto en su vida espiritual? Busquen ser llenados con el Espíritu Santo. Diez días tomaron los discípulos. 10 días juntos orando, rogando al Señor para ser llenados. Y después de eso, hermanos, después de eso estaban predicando con mucho ánimo y con mucho resultado, sin miedo. Por eso Juan lo dice en esa parte. Juan mismo lo dice, él entiende eso ya. Cristo os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No dice a algunos, a pocos o a los que desean eso. Es una promesa, hermanos. Es una promesa. Si nosotros buscamos a Dios para pedir esto, para ser llenado con su Espíritu, ahí, sí, amados hermanos, el Señor quiere hacerlo. Pero tenemos que dar un sacrificio. No pasa así nomás. Tiene que buscarlo. ¿Estás listo para crecer a un nivel más alto en su vida espiritual? Hermanos, en la congregación necesitamos esto. Necesitamos esto. Yo sé que estamos pensando, organizando la reunión para elegir nuevas personas o personas para la directiva. Pero hermanos, yo les puedo garantizar algo. Si no buscamos esto, ser llenados con el Espíritu Santo, significa que hacemos la obra por la carne. Si estamos trabajando por el Señor, hermanos, si estamos haciendo la obra por el Señor, por ejemplo, predicando la palabra a los niños en la escuela dominical, evangelizando, tratando de tomar decisiones para la congregación, orando, organizar estudios bíblicos, predicar la palabra, todas esas cosas podemos hacer por la carne. Pero si nosotros queremos que todo esto sea de mucha bendición, si todos nosotros queremos que necesitamos personas llenos de fuego, que predican la palabra de Dios con fuego, con mucha influencia, necesitamos el Espíritu Santo. Y no un poquito, necesitamos muchas personas llenadas con el Espíritu Santo. Y eso no es una sola vez, hermanos. Sabemos que los discípulos también a cierto momento perdieron su ánimo por las amenazas de los fariseos. Y ahí ellos de nuevo se humillaron ante Dios y estaban rogando a Dios para ser llenados de nuevo por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino de nuevo para llenar las personas. ¿Tú quieres ver una iglesia diferente? ¿Tú quieres vivir una vida diferente? La clave es esto: ser llenados con el Espíritu Santo. No es algo automático. Si una persona lo experimenta en su vida, él lo sabe. Si usted en este momento está pensando, ¿de qué está hablando el hermano? No tengo ni idea de lo que él está mencionando. Significa que no sabe lo que es. Que no lo ha recibido aún. Pero Dios tiene el deseo de usar su vida de otra forma. No solo que Jesús es parte de su vida, sino que su vida es de Jesús. Eso es la diferencia. Hermanos, busquemos todo esto.
Busquemos todo esto, hermanos, en oración y ruego. Lo más importante para nuestra congregación, para ser una luz brillante en medio de las tinieblas de este tiempo, para rescatar almas que tal vez mañana o la próxima semana mueren por los caminos malos que eligieron antes. Pero nosotros tenemos el mensaje que puede salvarlos. Nosotros tenemos la solución para ellos. El mundo no tiene las soluciones. Nosotros tenemos la solución, porque el precioso evangelio de Cristo es lo único que puede cambiar una vida de verdad. Busquemos ser llenados con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos.